de la carrera de la fe. Segundo, sobre las luchas y conflictos que como cristianos vamos a pasar por causa de Cristo. Y tercero, nos habla o nos advierte acerca de los peligros de negar la fe de nuestro Señor. Esta epístola nos anima, estimados hermanos, a no caer, nos anima a avanzar, nos anima a crecer, nos anima a fortalecernos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante porque nosotros necesitamos correr, ¿sí?, la carrera que tenemos por delante, ¿sí?, puesto los ojos en Jesús. Y por eso es que esta epístola es importante. Y este versículo 1 y 2 del capítulo 12 es la que vamos a examinar en esta noche. Así que el tema de esta noche es mi carrera de fe. Amén. Mi carrera de fe. Ustedes pueden apuntar si ustedes acostumbran a hacerlo. Primero, mi carrera de fe demanda seguir vidas ejemplares. Amén. Vidas ejemplares. Cuando nosotros leemos el versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos, dice la palabra del Señor. Y es importante porque nuestra vida necesita también ¿de qué? De ejemplos para seguir. Y el capítulo 11 de Hebreos nos habla de esos héroes de la fe. La iglesia cristiana en el primer siglo, ¿sí?, de la era cristiana, y también durante la historia de la iglesia ha habido hombres y mujeres que han entregado y han dado su vida, ¿sí?, en nombre y a la causa de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las adversidades que ha podido haber, ellos han entregado su vida por causa del Señor y ellos han puesto su fe en el Señor. Por eso que el escritor de Hebreos nos dice que corramos esta carrera, que pongamos nosotros atención y también poniendo nuestra mente que hay gente que dio testimonio, ¿sí?, de la fe en nuestro Señor. Por eso el capítulo 11 de Hebreos nos va a hablar de esa gente de fe, de esas mujeres de fe. Entonces, mi carrera de fe demanda seguir vidas ejemplares que tengan convicción de una fe inquebrantable. Dice ahí el versículo 1, ¿sí?, que hemos leído, por tanto nosotros también, dice, teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos, es decir, personas, gente que dio testimonio de la fe en Dios, de la fe en nuestro Señor. El versículo 4 del capítulo 11 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Es decir, nuestra vida de fe y nuestra carrera demanda seguir vidas inquebrantables para tener una adoración perfecta como la de Abel. Dios no vio a Abel, ¿sí?, su ofrenda porque era solamente grande. La Biblia dice que ofreció a Abel por la fe adoración perfecta a Dios. Es diferente. No trajo un producto, no trajo solamente un cordero, sino que Dios vio, ¿sí?, a Abel que lo hizo por la fe, porque creyó las promesas de Dios. Y por eso que el sacrificio de Abel fue hecho por la fe en Dios. Y ese aspecto, esa acción, ese sacrificio de Abel, también Dios lo cuenta para justificación. Por eso que el testimonio que da Dios de Abel, incluso esa fe que Abel puso en Dios, también nos recuerda la resurrección. Porque el Señor Jesús nos va a decir que aún nosotros, si morimos en Él, vamos a resucitar en Él. Entonces, Abel ofrece a Dios una adoración perfecta y creo que es un buen ejemplo a seguir. No estamos adorando a Dios por el vestido o por la comida o por el alimento que nos da. Adoramos a Dios por la fe, porque creemos en sus promesas, que es un Dios que provee. Amén. Entonces, mi carrera de fe debe seguir vidas ejemplares, ¿sí?, que también sean íntegras. El versículo 5 del capítulo 11 de Hebreos dice,
Por la fe Enoc traspuesto para no ver muerte, dice, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué bueno es correr la carrera siguiendo ejemplos de hombres fieles. Y la Biblia nos habla de un hombre íntegro, Enoc. La Biblia dice que este hombre, ¿sí?, transitó, caminó con Dios, y en ese caminar que Enoc tuvo con Dios, dice la Escritura que desapareció. Qué bueno es tener una comunión íntegra, perfecta con Dios, porque al hacerlo el Señor nos va a llevar. Dios viene a llevarse a gente íntegra que camina con Él. Y Enoc agradó a Dios, y Dios, el Señor, ¿se agradó de qué? De la vida de Enoc. Miren ejemplos que nos da la Escritura, que usted y yo sigamos, y que nuestra carrera entonces se enfoque en seguir también vidas ejemplares que dieron testimonio de fe. El versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Hermanos, mi carrera de fe tiene que seguir vidas ejemplares que agradan a Dios. Y nosotros tenemos que seguir vidas ejemplares que agradan a Dios. Por eso que el versículo 12 de Hebreos nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra grande nube ¿de qué? De testigos. No está hablando de gente muerta que nos ve en el cielo, no es así. Está hablando de gente que dio testimonio de la fe en Dios. Y cuando nosotros vemos esto, y es verdad, leemos el capítulo 11 de Hebreos, ¿cuánta gente dio testimonio de la fe en Dios? Y nos invita ahora a nosotros también a dar testimonio de esa fe que creemos en Cristo Jesús. Una fe que el Señor se tiene que agradar. Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible. Y no implica una fe de creer. Porque todo el mundo cree, ¿verdad? Todo el mundo cree. El creer o la fe que está hablando aquí de seguir vidas ejemplares es que yo tengo que creer a las promesas de Dios. Si Dios me dice en su promesa que Él va a estar conmigo hasta el fin, entonces Él va a estar conmigo hasta el fin. Si en sus promesas yo creo, ¿sí?, y Él me dice que es mi Dios sanador, entonces yo tengo que creer en esa promesa que Él me ha dicho. La fe no solamente es creer, la fe es creer en su palabra. Y la palabra de Dios dice que es eterna, es absoluta y no cambia. Cielos y tierra, dice, pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. No implica creer, implica también yo tomarme de la palabra del Señor y de la promesa de Dios para creer. Debe ser un creer real, ¿sí?, para que Dios también se agrade de nuestra fe. Entonces, mi carrera de fe demanda seguir vidas ejemplares, hermanos, de gente fiel, ¿ya?, que tienen una esperanza en una ciudad celestial. ¿Cuántos de nosotros tenemos una esperanza de una ciudad celestial? Amén. Miren, estos hombres de fe que nos habla el capítulo 11 de Hebreos, ¿sí?, fueron personas que solamente pusieron su fe en la palabra de Dios y tuvieron esperanza de una ciudad no terrenal, sino de una ciudad celestial. Ellos no vieron al Mesías, pero creyeron en Él. Nosotros sí tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en su palabra revelada. Nos hace mucho quizás más fácil creer que los antiguos que creyeron, ¿sí?, sin ver. Por eso es que el Señor Jesús le dice a Felipe: bienaventurado el que cree sin haberme visto. Y la gente fiel, ¿sí?, tiene una esperanza de una ciudad celestial. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 11 de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 16. Dice: conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, dice, ¿qué cosa? Lo saludaron y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque
los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miren, la gente del capítulo 11, los héroes de la fe, ¿sí?, simplemente creyeron en esa ciudad. No lo vieron con sus ojos, pero lo creyeron. ¿Y qué dice? Lo saludaron. Esa era su patria. Y se declararon, ¿qué cosa? Peregrinos. Gente que no eran de este mundo. Y por eso que el Señor Jesús tiene razón y dice, ustedes no son de este mundo. Nuestra patria no es esta tierra. Nos espera una ciudad celestial. Estos hombres, los héroes de la fe, hermanos, no vieron. Nosotros tenemos quizá mucho más cercana a la promesa, en el sentido en que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y nos ha declarado que hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde usted y yo vamos a ir. ¿Verdad que sí? Estos hombres, ¿sí?, solamente tuvieron la palabra. Y como le dice Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. No estaban pensando en una tierra natural, estaban pensando en una ciudad eterna. Y por eso que Dios no se avergüenza de estos hombres, aunque para el mundo les llamaban locos, porque creían en algo que la gente no veía. Y el Señor se declara, sí, que es Dios de esta gente que tiene fe en su palabra, en sus promesas, la cree y lo vive. Abraham y todos los antiguos se declararon, ¿qué cosa? Peregrinos. Es decir, gente que no era de este mundo y que esperaban, ¿qué cosa? Una patria celestial. Es la fe que tuvieron estos hombres, estas personas. Incluso murieron, hermanos, ¿sí?, mirando la promesa de Dios. Qué diferente es solamente el creer. Yo puedo creer en cosas, pero si yo no vivo ese creer de la palabra y de la promesa de Dios, voy a estar lejos de estar creyendo y tomando la palabra del Señor. Esta gente, hermanos, que esperaba una ciudad celestial, y por eso que el apóstol Pedro en Efesios nos va a decir que tenemos una ciudad celestial. Miren que no somos de este mundo. Y a veces nos acostumbramos a vivir como el mundo. Tomamos cosas de este sistema, lo abrazamos y no queremos despojarnos. Estos hombres, Moisés, por ejemplo, dice que él no quiso vivir conforme a los placeres del mundo de Egipto y los dejó, no quiso y abrazó, ¿verdad?, a la fe en Dios. A pesar de los sufrimientos lo abrazó, porque él creía también en esta ciudad, en esta promesa que Dios le había hecho a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Lo creía. Y por eso que caminó creyendo esa promesa. ¿Cómo usted camina en este mundo? ¿Cómo usted camina en esta tierra? ¿Cuál es su fe en realidad? ¿Tiene una fe inquebrantable? ¿Corre la carrera de fe en Cristo Jesús imitando el ejemplo de estos hombres? ¿Dónde está su fe? ¿Qué fe tiene usted? Recuerde que los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen y ni creen a la palabra del Señor, tampoco viven la palabra de Dios. Pero si nosotros creemos en Dios, tenemos que ser gente fiel para tener esa esperanza en esta ciudad celestial. A su nombre. También esta gente, hermanos, tenía una vida inquebrantable. Abraham, por ejemplo, ¿sí?, fue probado por el Señor. Y le dice Dios a Abraham, dame a tu hijo, tu único, ¿verdad? Y Abraham creía que Dios, ¿sí?, creía contra esperanza que Dios iba a resucitar también a su hijo, aunque éste esté muerto. Por eso que cuando va a sacrificar a su hijo, ¿qué dice? Vamos, ¿sí?, vamos a adorar a Dios y vamos a volver también. Su fe de Abraham, ¿sí?, fue una fe que el Señor lo justifica. Demostró una fe y dependencia de Dios. Nuestra fe no solamente es hablar que Dios es mi sanador, yo tengo que vivir y saber que Él sí es mi Dios sanador.
Yo no tengo que solamente decir y creer que Él provee. Yo tengo que saber que Dios sí provee y de la nada o de lo poquito, ¿sí? Dios va a multiplicar. Incluso si yo entiendo que Dios es mi proveedor y que es el dueño del oro y de la plata, entonces Él va a suplir todas mis necesidades. Por eso que Abraham dice, cuando Isaac le pregunta, Padre, ¿y el cordero dónde está? Y Abraham que dice, Dios proveerá. Porque cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, Dios lo iba a proveer y lo iba a bendecir. Amén. Esta gente que corre la carrera de fe y que sigue vidas ejemplares, estimados hermanos, y que en realidad está en el capítulo 12, ¿sí? Son gente victoriosa y tiene grandes hazañas. La Biblia dice que esta gente fue fiel. Estos hombres y mujeres fueron fieles al Señor y desafiaron incluso hasta la muerte. Dice que levantaron a sus muertos creyendo en las promesas de Dios. Uno de ellos es Abraham. Dice, apagaron, dice, fuegos impetuosos, taparon boca de leones. Quizá el autor refiriéndose ¿qué? A la acción que hizo Daniel. A veces nosotros, hermanos, por las circunstancias que pasamos, no queremos quizás caminar, no queremos quizás vivir conforme a la palabra del Señor. Quizás nos falta algo y nos desanimamos correr la carrera. Esta gente, el libro de Hebreos, está hecho para la gente de fe, para animarnos. ¿Saben por qué? Porque en los primeros años de la iglesia cristiana, muchos de nuestros hermanos fueron perseguidos, quemados en la hoguera, muertos sus hijos, dados a los leones. Y esta gente, sí, a través de esta epístola, el autor los anima a que pongan sus ojos siempre en Cristo. ¿Dónde está su mirada? ¿Dónde está su fe? En segundo lugar, mi carrera de fe tiene exigencias. El versículo 1 del capítulo 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi carrera de fe, ¿sí? Tiene exigencias de ser radical. Yo tengo que correr mi carrera de fe sabiendo que Dios me exige ser radical. ¿Amén? ¿Por qué tengo que ser radical? Para despojarme de todo peso que me estorba. El autor de Hebreos está diciendo, así como el atleta o el deportista corre sin que nada lo estorbe, ustedes corren también una carrera importantísima que es de vida o muerte. Y para correr, ustedes tienen que ser radicales y despojarse de todo el peso que los estorba. Hay cosas, hermanos, que nos estorban y que impiden seguir corriendo con efectividad, ¿sí? La carrera que Dios nos dice que corramos. Y hay quizá elementos que tenemos que despojarnos. Quizá puede ser nuestro carácter, que aún todavía nos domina. Quizá puede ser algunos gustos que nos llevan a salirnos de la carrera. O quizá enseñanzas extrañas que nos sacan de la carrera de la fe. Mire lo que dice la primera carta de Juan, el capítulo 2, Hebreos 13:9. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, en la misericordia, en el amor de Dios. No con viandas que nunca aprovecharon a los que han ocupado de ellas. Qué importante. Mire el autor de Hebreos lo que le está diciendo. No se ocupen ustedes en enseñanzas extrañas. No se desvíen de eso. Fijen su atención en Cristo. Pongan su atención en Él. Despójense. Dice, que nada les pueda estorbar, dice el autor de Hebreos. Entonces, mi carrera de fe tiene exigencias de ser, ¿qué cosa? Radical. Amén. Pero también, ¿sí? Me invita a que me despoje del pecado. El versículo 12 dice que nos despojemos
¿no? De todo peso que nos estorba y del pecado que dice que nos asedia. El pecado, hermano, nos asedia y debemos evitar. Las tentaciones están a la orden del día. Y si las tentaciones diarias nos asedian, podemos, y si las cogemos y le hacemos caso, podemos llegar a la concupiscencia. Dice ahora sí, 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mire, las tentaciones están constantes. Por eso que en la oración del Padre nuestro, Señor, dice: Señor, líbranos del mal, no nos metan en tentación, o líbranos de las tentaciones. Y el autor de Hebreos dice: despójense del pecado que los asedia. Qué importante es ser radical, ¿no? De despojarnos de todo peso, de toda distracción. Hoy más que nunca hay muchas distracciones. Amén. Desde la música, desde todos los aparatos digitales que quizá si no las sabemos usar siempre nos van a generar, ¿qué cosa? Distracción. Y el autor de Hebreos dice: despójense de eso. Incluso las fábulas o las enseñanzas extrañas también nos llevan ¿a qué? A distraernos. Despójense de eso, pero también nos dice: sean radicales y despójense de todo pecado que los asedia. No caigan en eso. Entonces, no solamente tengo que ser radical, ¿sí?, sino que mi carrera me exige correr con paciencia. Amén. Yo debo correr con paciencia. Y aquí el asunto es, hermanos, que ustedes corran la carrera con paciencia. Es una exigencia, con paciencia. Y necesitamos paciencia, hermanos, para terminar lo que hemos empezado. El que toma el arado no vuelve atrás. Y verdad, el Señor obviamente no demora, no tarda su venida. Pero a veces en ese caminar que parece tan largo, ¿verdad?, hemos dejado de tomar el arado, ¿verdad?, y nos seguimos. Porque quizá el Señor no viene, las cosas siguen igual y hemos dejado de ser pacientes y velar y caminar tomado, ¿sí?, ese arado. Y por eso que la carrera, ¿sí?, que tenemos que correr necesita paciencia. Y la paciencia, hermanos, requiere esfuerzo, compromiso y dedicación. Amén. La carrera que tenemos por delante exige paciencia. Y esa paciencia requiere esfuerzo, compromiso y dedicación. Amén. Tenemos que ser disciplinados para orar, por ejemplo. ¿Y eso se requiere qué cosa? Paciencia. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: ustedes no han podido velar, orar 1 hora. A veces nuestra oración es amén y amén. Listo. Pero necesitamos correr la carrera con paciencia. Usted tiene un esfuerzo con paciencia, tiene un compromiso con paciencia, tiene una disciplina paciente. Y aquí, hermanos, la paciencia es necesaria para correr esta carrera. Nuestra paciencia tiene que dominar cualquier cosa. La paciencia tiene que dominar nuestro carácter. A veces nuestro carácter es bastante pesado y tiene que dominar nuestro carácter. Amén. Tenemos que tener paciencia, ¿sí? Porque a veces, un ejemplo entre nosotros, ¿verdad? Los aparatos digitales como que nos dominan, ¿sí o no? Como que nos dominan. Y usted tiene mucho más horas en los aparatos digitales, ¿verdad?, que en tener paciencia, en escudriñar la palabra de Dios y de meditar la palabra de Dios y ser paciente, en ser disciplinado y consagrar su vida, ¿verdad? La consagración de la vida requiere paciencia. Y por eso que el autor de Hebreos dice que nuestra carrera de fe exige ser radicales y ser pacientes para correr la carrera de fe. Recuerde que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Mire cómo Pablo corre la carrera de fe con paciencia. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo. Miren cómo corre la carrera el apóstol Pablo. ¿Cómo corre la carrera? ¿Desmotivado? ¿Triste? ¿Melancólico? ¿Porque no tiene nada? ¿Porque le falta quizá el dinero? ¿Porque no tiene vestido ni comida? El apóstol corre la carrera con paciencia y él dice que él quiere acabar la carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor dando testimonio de la gracia de Dios. Y por eso que al final de sus días él va a decir, ¿sí? He peleado, ¿qué cosa? La buena batalla. Porque corrió con paciencia. Cuando usted corre con paciencia la carrera de la fe, entonces se va a guardar de pecar. Incluso el tiempo de ocio usted la va a saber administrar también. ¿Por qué? Porque usted no quiere distraerse, sino quiere ser disciplinado para que corra la carrera que tiene por delante con paciencia. Usted debe correr la carrera que ha empezado en Cristo. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta, el capítulo 6, el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué dice? Pelea la buena batalla. Y para pelear la buena batalla, ¿qué se necesita, hermanos? Paciencia. Porque los amigos nos incitan ¿a qué? A pecar. El sistema de esta vida nos incita ¿a qué? A distraernos. ¿Y usted qué necesita? Pelear la buena batalla. Y por eso ese cántico, he decidido seguir a Cristo. Y dice una frase bastante fuerte, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y es curioso porque cuando lo hemos cantado en algún momento, y si usted se ha detenido, ¿qué ha pasado? Ha vuelto atrás. Usted confesó que no iba a volver atrás. Y entonces la carrera de fe implica entonces, hermanos, correr la carrera con paciencia. Lo que hemos comenzado en Cristo, lo debemos terminar. Mire lo que dice el apóstol Pablo. 2 de Timoteo 4, 7 al 8. Dice el apóstol Pablo, en esta carrera que él corre con paciencia. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué maravilloso, estimados hermanos. Corra la carrera con paciencia. Pelee la buena batalla. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla. ¿Por qué? Porque el Pablo también lo hacía, y Pablo dice, he peleado la buena batalla. Y para pelear la buena batalla se necesita ¿qué cosa? Paciencia. Tiago, nuestro hermanito aquí de la iglesia, Tiago, él juega, hace deportes, juega fútbol todos los domingos. Le damos permiso para que juegue fútbol, si es que mete goles, ¿no? Entonces, para que él sea bueno y sea un buen tirador al arco, digamos así, tiene que tener paciencia para entrenar y tener buena puntería, ¿verdad que sí? Sí. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Usted y yo tiene que tener paciencia para pelear la batalla, ¿sí? De la fe. Paciencia. Porque el enemigo no está durmiendo. Está como león rugiente, buscando ¿a quién? Devorar. A su nombre. En tercer lugar, ¿sí? Mi carrera de fe implica seguir el ejemplo de Jesús. Amén. No solamente mi carrera implica exigencias. ¿Sí? Mi carrera de fe no solamente implica exigencias. No solamente mi carrera de fe, estimados hermanos, requiere o demanda seguir vidas ejemplares, como lo hemos visto en el capítulo 11 de Hebreos, sino mi carrera de fe también implica seguir el ejemplo ¿de quién? De Jesús, de Cristo. El versículo 2 de Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué importante. Su ejemplo máximo en esta vida. Miren cómo el autor de Hebreos comienza dándonos ejemplos de vidas fieles, de gente que le creyó al Señor sin haberle visto, de gente que tomó las promesas y los abrazó y fue más allá. Se declaró que ellos no eran de esta tierra porque Dios les había prometido, ¿qué cosa? Una ciudad eterna. Y por eso Pedro va a decir que Dios nos ha reservado un cielo nuevo, ¿sí? Y una tierra nueva donde mora, ¿qué cosa? La justicia. Eso es para locos, ¿verdad? Porque los que creen eso son locos en este mundo. Pero Dios no se avergüenza de los que creen en su palabra, de los que creen en su promesa. Por eso mi carrera de fe implica seguir el ejemplo de Jesús, porque en Jesús está mi fe. Jesús perfecciona mi fe. Cuando el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, está diciendo el autor que Jesús perfecciona nuestra fe. Amén. Porque Cristo es la palabra, y como Cristo es la palabra, entonces la palabra de Dios va a hacer todo lo que Él quiere en nuestras vidas. Solo podemos correr esta carrera mientras vamos mirando a Jesús. Amén. Y nuestra mirada, hermanos, tiene que estar en Cristo nuestro Señor. Nuestra mirada tiene que estar fija en Él. Cristo es nuestra inspiración, es nuestra meta y nuestro ejemplo. ¿Para cuántos de ustedes Cristo es su inspiración? Debe inspirar. Cristo es trabajador. La Biblia dice lo siguiente de Cristo: mi Padre hasta hoy trabaja y yo también. Cuando estaba a los 12 años, ¿qué dice? ¿Ustedes no saben que debo estar haciendo la voluntad de mi Padre? El Señor Jesús, sí, era obediente. Todo lo que ha visto y ha oído del Padre, eso hacía. Y entonces Jesús es el consumador de la fe. Lo que Dios, hermanos, ha comenzado lo va a perfeccionar. Filipenses 1:6 va a decir, la buena obra que Dios ha comenzado, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que tenga fe en Dios. Sigue el ejemplo de Cristo. El Señor nos enseña como hombre también a confiar en Dios y amar sus promesas. Porque en Jesús está nuestra fe. ¿Dónde está tu fe? Si tu fe está en un Cristo de madera, entonces no tiene sentido tu vida. Si tu fe está en una estampita, entonces no tiene sentido tu vida. Si tu fe está en tus recursos, entonces no tiene sentido tu vida. Si tu fe está en Cristo, entonces tu vida tiene sentido y tiene valor. Entonces tú, como hombre, mujer, ¿sí?, tienes mucho que hacer entonces en esta vida. Tú estás para cumplir el propósito de Dios creyendo en las promesas del Señor. ¿Por qué tengo que seguir el ejemplo de Jesús? No solamente porque en Él está mi fe, sino porque Jesús soportó la cruz. Nosotros, hermanos, si preguntamos acá, ¿cuántos somos perseguidos? Nadie nos persigue, ¿verdad? Gracias a Dios podemos abrir un nuevo lugar para predicar y nadie nos persigue. A no ser por ahí, si alguien tiene problemas con alguien que anda perseguido, pero de lo contrario, nadie nos persigue. Pero miren, Jesús soportó ¿qué cosa? La cruz. Y la cruz no solamente fue el aspecto de que al Señor le crucificaron, sino previo a eso, ¿qué pasa? La Biblia, Isaías 53, que dice, menospreciado, varón de dolores, se burlaron de él, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas, dice la Escritura. A veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo ese Dios eterno, santo y puro tuvo que tomar un cuerpo de verdad? Este cuerpo, hermano, es maloliente. Si usted se baña y después sale por ahí un rato, comienza a oler, ¿verdad?
tienes que bañarlo, tienes que perfumarlo. Yo digo, ¿cómo mi Dios, ese Dios infinito que me creó, hecho a su imagen y semejanza, tuvo que tomar un cuerpo? Y por eso que Filipenses dice que se humilló y tomó forma de hombre. ¿Con qué propósito? Para soportar la cruz, porque usted ni yo íbamos a soportar la cruz. Solamente Cristo soportó la cruz. La prueba de la cruz, hermanos, Él sabía que en esa cruz, ¿sí? Como dicen los evangelios, consumado está. Todo está terminado para la redención ¿de quién? Del hombre, de ti, de mí, de los que nos escuchan también. Consumado está. En la cruz se efectuó la redención del hombre. En la cruz se efectuó la redención tuya y mía si venimos por la fe al Señor Jesucristo. En la cruz está la bendición, nuestro rescate, nuestra herencia. En la cruz, hermanos, el Señor nos ha declarado, si creemos en Él, que somos sus hijos. Qué interesante seguir el ejemplo de Jesús. No solamente porque soportó la cruz, sino que en la cruz de Cristo está nuestra salvación. En la cruz de Cristo nosotros fuimos redimidos. En la cruz de Cristo, hermanos, está nuestra vida. Y el Señor soportó la cruz, la vergüenza infernal, lo soportó por amor a ti y a mí, para que usted hoy pueda seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 2, interesante el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor, y en que en Él se perfecciona nuestra fe, el cual por el gozo, dice, puesto delante de Él, sufrió ¿qué cosa? La cruz. Y por eso cuando usted, hermano, lee esto, cuando usted vive la palabra, entonces tiene un motivo suficiente de creer en las promesas del Señor. Usted no vive la vida por vivir. La Biblia nos habla entonces que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cristo está, hermanos, si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, dice la Biblia, que como Él soportó la cruz por amor a nosotros para redimirnos, dice la Escritura que Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Porque Él corrió la carrera de fe con paciencia, soportando la cruz. Esto, hermanos, habla de la glorificación. Cristo fue exaltado, glorificado. Y por eso que la Biblia dice que nuestro cuerpo también será glorificado como la de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué promesa tan fiel! ¡Qué promesa profunda! Yo le pregunto a usted, ¿a dónde quisiera estar? ¿En el cielo o en el infierno? ¿A dónde quisiera estar? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Y por qué no corre la carrera que tiene por delante con fe? A veces, hermanos, nos sentimos derrotados. Hay circunstancias que nos abruman quizá. Hay enfermedades que nos tumban y por ahí no queremos reaccionar y cogernos del Señor. Aún así, ¿qué pasaría si la enfermedad está en nuestras vidas y el Señor pues nos permite que moramos? ¿Acaso Dios no tiene poder para levantarnos? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿A su nombre? Es un Dios de vivos y no de muertos. Y si la enfermedad, hermanos, te aleja de esta tierra, entonces te va a acercar a Dios, porque el Señor está diciendo que Él, con voz de mando y con trompeta de Dios, levantará a los que en Él durmieron. Para Dios, la muerte no es muerte para sus hijos, solamente descansan. Así que nuestra carrera de fe implica seguir el ejemplo de Jesús. Si usted quiere que su fe se perfeccione, tome, agarre las promesas del Señor. Soporte las persecuciones quizá, los vituperios quizá por causa de nuestro Señor. Recuerde que si somos nosotros fieles y seguimos el ejemplo de Jesús, el Señor también nos va a glorificar. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué maravilloso. Quisiera terminar esta predicación diciendo, mi carrera de fe, hermano, demanda seguir vidas
ejemplares. El capítulo 11 de Hebreos nos muestra vidas ejemplares que decidieron tener fe en nuestro Señor y seguir avanzando. También mi carrera de fe exige ser, ¿qué cosa? Radical, y exige correr la carrera con paciencia. Amén. Y también mi carrera de fe implica seguir el ejemplo de Jesús. Que Dios nos pueda ayudar y que usted pueda meditar en la palabra del Señor y que la cruz de Cristo, ¿sí?, nos trajo bendición a usted y a mí. Amén. No solamente, hermanos, recordamos el sacrificio como una obra redentora, sino con bendiciones, porque a través de la cruz de Cristo, usted y yo obtuvimos perdón de pecados, adopción, justificación, redención para una vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Puestos los ojos en Jesús. Piense que hay testigos que nos dejaron ejemplo de fe genuina, que no se acobardaron, ¿sí?, sino que en esa fe en el Señor se declararon incluso, ¿sí?, ciudadanos del reino de los cielos. Agradecemos a Dios en esta noche, que Dios siga obrando en sus vidas y que Dios siga fortaleciendo su vida de fe a nuestros niños, a nuestros hermanos que están con nosotros. Padre, gracias te damos por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque es un desafío aún, Señor, Dios mío, Padre, vivir una vida, Señor, de fe auténtica en este mundo. Señor, en tu palabra nos has dejado hombres y mujeres que dieron testimonio y que dan testimonio, Señor, de la fe en ti, Señor, a pesar que no gozaron quizás de una Biblia, Señor Dios mío, y de toda la revelación que nosotros tenemos, como Pablo lo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ellos escucharon tu palabra y creyeron tu promesa y avanzaron, Señor. Moisés en la Biblia nos habla en el Pentateuco como que se movía y avanzaba como mirando al invisible. Señor Dios mío, tenemos tus promesas y yo te ruego, Señor, en esta noche que tú afirmes las vidas de mis hermanos, de los que están aquí, de los que nos ven también, Señor. Y si hay alguna circunstancia que desanimó su vida, si hay algún problema que los postró, Señor Padre Celestial, cualquier situación que pudo detener su avance, hoy tu palabra remueva, Señor, esas rodillas paralizadas, oh Dios Padre Celestial, y reviva ese espíritu seco para que pueda avanzar y comience a mirar, a tomar el arado y caminar, Señor Dios mío, Padre. Bendice, Señor Dios mío, a tu pueblo, a tu iglesia y a aquellos, Señor Dios mío, Padre, que aún necesitan de perdón, Señor. Tú ya hayas tocado su corazón para que a través de escuchar tu palabra, tú hayas quebrantado y vengan arrepentimientos, Señor, y tú, Padre Celestial, les des una vida nueva. Gracias por nuestros hermanos, por nuestros niños, por nuestros adolescentes que hoy están aquí, Señor Dios mío. Y también a nuestros hermanos que nos han visitado, Señor, oh Dios Padre Celestial. Que tú sigas haciendo tu obra y gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, de escuchar y ser edificados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Glorificamos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios.